Buenas noches, amigos, abogados, peritos, estimados compañeros. El día de hoy, el programa Entre Peritos y Abogados presenta a la licenciada Nancy Villafán. Bienvenida, abogada. ¿Cómo está? Muchas gracias, muchísimas gracias. Excelente noche, gracias. ¿Cómo estás, Ixchel? Bien, maestro. Muchísimas Qué bueno. gracias. Alma, muchas gracias. Pues el día de hoy, esta noche, vamos a abordar el tema audiencia inicial, teoría y práctica, principalmente la práctica, que es la que normalmente vivimos en el quehacer profesional diario. Como siempre, Alma nos va a hacer favor de presentar una breve reseña de la abogada que hoy nos hace favor de acompañar, y posteriormente Ixchel, el abogado penalista, también abordará el tema con algunas preguntas de interés común para nuestro auditorio. Muchas gracias. Por favor. Claro que sí. Bueno, pues bienvenidos todos. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Licenciada y maestra Nancy Villafán Pérez. Ella es abogada penalista en la firma de Iuri Lex Abogados, capacitadora certificada por evaluación a nivel nacional por la CETEC en el bloque 1 y bloque 7, perfiles general y como asesor jurídico respectivamente. Maestra también a nivel licenciatura en Derecho y Juicios Orales, así como de las maestrías en Juicios Orales y Sistema Penal Acusatorio y Derecho Procesal Constitucional, todas en la Escuela Jurídica Forense del Sureste, con sedes en Distrito Federal, Estado de México, Puebla y Pachuca, además de titular de materias en posgrado en la Maestría de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca y asesora de tesis de las maestrantes de la misma, perdón. Bienvenida, gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, maestra. Gracias por la invitación, es un placer, muchas gracias. Maestra, yo quiero tocar el tema de ¿qué es la audiencia inicial? Fíjate que la audiencia inicial es el acto procedimental en donde se va a desarrollar un primer momento denominado control de la legalidad de la detención. Este acto consiste en que el Ministerio Público, una vez que recibe una puesta a disposición de alguna persona que fue detenida, tratándose de un hecho constitutivo de delito en flagrancia, esta persona fue puesta a disposición en la agencia del Ministerio Público correspondiente, permaneció en todo caso mientras se realizaban los actos de investigación correspondientes, permaneció un término no mayor a 48 horas. Antes de que finalicen esas 48 horas, si el Ministerio Público considera pertinente judicializar esa investigación, tendrá que generar el traslado de esta persona para su presentación ante un órgano jurisdiccional llamado juez de control. Una vez que la persona sea presentada ante el juez de control, el primer acto que va a verificar es que la detención de la persona, así como en la retención, es decir, que los elementos de la policía, en su caso servidores públicos aprensores, hayan detenido a la persona en alguno de los supuestos que el artículo 16 de la Constitución y el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales manejan como detención en flagrancia, o en su caso, que se haya dado una detención en caso urgente en términos del artículo 16 de la Constitución, párrafo sexto, y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que la persona haya permanecido retenida ante el agente del Ministerio Público por un plazo no mayor a 48 horas contados a partir de la puesta a disposición. Luego entonces, si el juez de control considera que efectivamente la detención de la persona se actualiza en algún supuesto de flagrancia y que la retención se ajustó a ese término legal y que existen datos de prueba de los cuales se pueda aterrizar que justamente la detención se dio en esos supuestos que la ley establece, el juez de control le va a permitir al agente del Ministerio Público que realice un segundo acto procedimental, llamado la solicitud para la formulación de la imputación. En esa solicitud para la formulación de la imputación, cabe resaltar que tanto la ley como la Constitución establecen una serie de requisitos formales y de fondo. Los requisitos formales es que no se puede llevar este acto si no está presente el imputado y que el imputado esté siempre acompañado de un abogado defensor. Este acto, fíjense ustedes que es sumamente importante porque para la gente que nos escucha, en el sistema anterior de justicia, la consignación que realizaba el agente del Ministerio Público era la entrega material de la averiguación previa ante un juez penal de la causa. En esa consignación, incluso la misma ley establecía que la persona podía estar acompañada por cualquier persona que le generara confianza.
En este sistema de justicia penal, para que se dé el acto de formulación de la imputación, la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, acordes a las convenciones internacionales, le dan a él la certeza de que esté acompañado por un defensor. Si no tiene la posibilidad de venir con un defensor privado, le van a asignar a un defensor público. Incluso el mismo juez se va a cerciorar que para ese momento el defensor ya se encuentra impuesto debidamente de los antecedentes de la investigación, porque el defensor tiene que empezar a desarrollar una estrategia que le garantice a esta persona una defensa técnica y adecuada. Luego entonces, la formulación de la imputación va a consistir en el primer momento en el que el Ministerio Público a esa persona, acompañado de su abogado defensor y frente a un juez de control, le va a informar el hecho que se le atribuye en circunstancias, tiempo, modo y lugar, y quién es la persona que le atribuye la realización del hecho, es decir, quién es la persona que lo acusa formalmente de la realización de esa conducta delictiva. Luego entonces el juez le va a dar a esta persona la certeza de que le haya quedado claro el contenido de la formulación de la imputación y que incluso el abogado defensor pueda solicitar precisiones o aclaraciones al contenido de esa formulación de la imputación que le puedan servir para desarrollar adecuadamente esa estrategia de defensa para esta persona. Luego se genera un siguiente acto importante dentro de esta audiencia inicial, que es para el imputado la primera oportunidad en la que el juez le pregunta si una vez que ya sabe formalmente, que ya tiene conocimiento del hecho por el cual se le está investigando y quién se lo atribuye, si él quiere hacer uso de su derecho constitucional a declarar. Incluso le precisa que si él no quiere declarar, nada lo va a obligar a que emita declaración. En este sistema es importante acotar que la declaración no constituye una prueba que el juez pueda tomar en consideración para afincarle responsabilidad penal a la persona. Incluso si él decide, asesorado obviamente por su abogado defensor, no emitir en este momento declaración alguna, él se puede llevar todo el procedimiento sin jamás haber emitido declaración en ese sentido. Únicamente el juez le dice, bueno, ya que conoces qué hechos se te atribuyen y quién te atribuye la realización de los hechos, ¿quieres declarar? Sí o no. Y le dice el juez, y antes de que me resuelvas si quieres o no quieres declarar, primero consúltalo con tu abogado, porque es un derecho que tú tienes que tu abogado te asesore como debe de ser. Luego entonces, que se da la formulación de la imputación, el juez le pregunta al Ministerio Público si desea realizar alguna otra solicitud. El Código Nacional de Procedimientos Penales dice que después de formulada la imputación, el Ministerio Público para aquellos delitos que ameritan medida cautelar de prisión preventiva o alguna otra medida cautelar de carácter personal, el Ministerio Público podrá solicitar que se genere el debate para la imposición de medidas cautelares. En ese mismo momento, el Código Nacional señala pues que a solicitud del Ministerio Público se le va a explicar al imputado en qué va a consistir el debate de la imposición de medidas cautelares. Sin embargo, cabe resaltar que, por ejemplo, en la práctica, porque nuestro tema es justamente el desarrollo de la audiencia inicial, teoría y práctica, en la práctica, en algunas entidades federativas, una vez que se genera la formulación de la imputación, se le da la oportunidad al imputado para que solicite aclaraciones o precisiones del contenido de esta, se le da la oportunidad para que decida si quiere o no quiere emitir declaración alguna, se le da el uso de la voz al Ministerio Público para que sea el Ministerio Público quien solicite la vinculación a proceso. Y entonces aquí viene la parte importante del desarrollo de esa audiencia inicial, que se genera justo en el momento en el que el juez le dice, a ver, señor imputado, el Ministerio Público en este momento está solicitando que se le vincule a proceso. Debo informarle que usted tiene derecho a que su situación jurídica se resuelva en este mismo momento. O sea, nadie se va de esta sala de audiencia sin que se haya resuelto si se le vincula o no se le vincula a proceso. O bien, usted puede decidir, asesorado por su abogado defensor, si desea que dicha resolución se emita en el transcurso de las 72 horas que ya van corriendo desde que se presentó a esta persona para efecto de que se generara su audiencia inicial, o en su caso, si usted lo desea, solicite la duplicidad del término constitucional, esto es 144 horas. Si él quiere las 144 horas, el Código Nacional de Procedimientos Penales le da a él la oportunidad para que en este acto se interrumpa la audiencia inicial, se señale fecha, hora y sala en donde se va a continuar con la audiencia inicial y que incluso él precise si en este momento va a señalar algún dato de prueba que él vaya a incorporar durante la continuación de la audiencia inicial o va a solicitar el desahogo de medios de prueba.
Aquí es la parte importante del desarrollo de esa audiencia inicial, porque entonces por eso desde el inicio el juez le preguntó al abogado defensor, oiga abogado, ¿usted ya se encuentra impuesto de los antecedentes de la investigación? ¿Se le corrió debido traslado? ¿Ya se encuentra impuesto? ¿Qué es lo que le está diciendo el juez al juez al abogado? Abogado, ¿ya conoce usted qué se le atribuye a su cliente y con base a qué se le está atribuyendo? Para que justo el abogado ya vaya pensando en cómo va a desarrollar alguna estrategia de correcta defensa para esta persona. El código dice que en caso de que se vaya a requerir esa prórroga de 144 horas, será en aquellos delitos que ameriten medida cautelar de prisión o alguna medida cautelar de carácter personal. El código tiene un catálogo enorme de medidas cautelares. La más grave de todas es la fracción 14 del artículo 155, esto es la prisión preventiva. Y sabemos que existen dos tipos de prisión preventiva, la de carácter oficioso, que son aquellos supuestos que señala el artículo 19 de la Constitución en su párrafo segundo, y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. O sea, los delitos, podríamos decir, los delitos de mayor impacto social, ¿no? ¿Cómo serían? ¿Cómo serían los delitos cometidos en contra de la seguridad de la nación, violación, delitos cometidos con medios violentos, como son armas o explosivos, el secuestro, la trata de personas, el homicidio doloso o en su caso el homicidio cometido con medio violento? En estos supuestos, el propio constituyente estableció que para estos delitos no hay posibilidad de que la persona pueda quedar sujeta, en caso de que se le dicte un auto de vinculación a proceso, a medida cautelar distinta que no sea la prisión preventiva oficiosa. Para los supuestos que no estén previstos en el 19 de la Constitución, párrafo segundo, y 167 del Código Nacional, el Ministerio Público tendrá la obligación de solicitar que se genere el debate para la imposición de la medida cautelar. Y puede irse hasta la máxima, ¿eh? Yo siempre les digo que aquí es como la carta a los Reyes Magos. El Ministerio Público puede llegar y pedir, ¿sabes qué? Que quiero que se le imponga medida cautelar de prisión preventiva justificada. Es importante acotar, porque muchas veces en la práctica esto no se conoce. Es importante acotar que cuando se va a solicitar la prisión preventiva justificada, el Código Nacional de Procedimientos Penales señala en su numeral 176 que existe un sujeto dentro del procedimiento denominado Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares en Libertad y de las condiciones derivadas de la suspensión condicional del proceso. Recuerdo el caso reciente de la exsecretaria del sexenio pasado, Rosario Robles. Uy. Me imagino que algo ocurrió con esa parte, ¿no? Porque al final, pues prácticamente la vincularon de forma inmediata, algo, no estoy bien enterado. Sí, pero... el meollo del sistema penal acusatorio durante la celebración de la audiencia inicial no es tanto que se genere la vinculación a proceso, porque al final de cuentas se abre una etapa de investigación complementaria. Sin embargo, el tema importante es la restricción a la que vaya a quedar sujeta la persona. La más gravosa de todas es la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Para la oficiosa ya sabemos que hay un catálogo que dispone la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales. El tema es cuando se les va a imponer medida cautelar de prisión preventiva justificada, porque siempre en la carpeta de investigación, como parte de los registros o actos de investigación que el Ministerio Público tiene que desarrollar, en tanto se está integrando esa carpeta de investigación, valga decirlo, se está integrando porque realmente no se integra la carpeta de investigación, se incorporan los actos de investigación a los que pues se haya generado con motivo de la misma. Dentro de estos existe uno que se llama el estudio de evaluación de riesgo. El Ministerio Público lo va a ordenar siempre que no se trate de supuesto de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El entrevistador se presenta, es un evaluador de riesgo, se presenta con la persona imputada, le va a preguntar sus generales, le va a decir, oye, ¿tienes un domicilio cierto? Indícame, por favor, cómo es la fachada de tu domicilio, indícame cuánto tiempo llevas viviendo en ese lugar. Dar certeza de que la persona tiene un arraigo fijo y que en caso de que vaya a ser vinculada a proceso, el proceso lo puede llevar sin ninguna complicación en libertad. Le va a preguntar si conoce a la víctima, en caso de que conozca a la víctima, si tienen alguna cercanía, si había un vínculo entre ellos, de manera tal que se puede establecer incluso por el evaluador de riesgo que la persona en caso de quedar en libertad no representaría ningún riesgo para la integridad física o emocional de la víctima u ofendido. Se va a hacer la investigación porque además la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares es un órgano que está dotado de, digamos que de autonomía y de toda la infraestructura que requeriría para verificar que la información que proporciona el imputado es información cierta y que hay forma de localizarlo cuantas veces se le requiera para que
en caso de ser vinculado, no se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada, ¿sale? Incluso se hace una búsqueda en el sistema de verificación de datos para saber si la persona con anterioridad ya quedó sujeta a otro tipo de procedimientos, si había tenido ingresos anteriores a algún centro preventivo, para poder establecer que la persona no representa en sí misma un riesgo hacia la sociedad y que tampoco va a representar un obstáculo en el desarrollo de la investigación. Al inicio, o más bien con antelación al inicio del programa, comentábamos que como nuestro auditorio, una parte de este es de peritos de diversas especialidades, en ocasión pasada algún invitado nos dijo que no necesariamente en la etapa inicial podría haber un ofrecimiento de prueba. Y hace rato nos comentabas, abogada, que no necesariamente. ¿En qué casos sí se podría vislumbrar un ofrecimiento de prueba? Yo siempre comento que la participación del abogado durante el desarrollo de la audiencia inicial parte de un primer supuesto, buscar los elementos de manera tal que den como resultado que su cliente no sea vinculado a proceso. Parte 2, generar un buen debate para que no se le imponga una medida cautelar lesiva, como lo es la prisión preventiva justificada, que ese es el tema que le tiene que interesar al abogado, 1 y 2. Para generar el primer debate, el abogado defensor tiene que analizar que no se den los requisitos previstos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El que me interesa es la fracción tercera y la fracción cuarta. ¿A qué me refiero? Fracción tercera, que de los antecedentes de la investigación que tiene el Ministerio Público desde que el defensor los conoció, el defensor conozca cuáles de estos van a reunir 3 características: que sean idóneos, que sean pertinentes y que sean conducentes. ¿Para qué? Para establecer que hay un hecho que la ley señala como delito. ¿Qué es esto? Los elementos objetivos del tipo penal. Es decir, ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de un delito de naturaleza sexual como lo es la violación, el Ministerio Público deberá de traer consigo datos de prueba que permitan establecer que efectivamente existe una víctima, que la víctima, mediante el uso de la violencia física o mediante el uso de la violencia moral, fue obligada de manera tal a que se le impusiera una cópula y que la cópula haya dado como resultado la penetración vía oral, vía anal o vía vaginal, ya sea mediante el uso del miembro viril o mediante el uso de cualquier otro instrumento. Bajo este supuesto, el Ministerio Público tiene que empezar a rellenar los espacios, todos los elementos que se requieren satisfacer conforme al tipo penal. Luego, entonces, ¿qué va a analizar la defensa? A ver, fíjate que se presentó, por ejemplo, el Ministerio Público y dice que para la imposición de la cópula a la víctima se le obligó mediante el uso de la violencia moral. Ejemplo, ¿qué va a necesitar cubrir el Ministerio Público en ese supuesto? Un informe pericial en materia de psicología del que se desprenda que la víctima tenía un antes, tenía un durante y tenía un después. Y que justamente mediante el uso de esa afectación a la víctima fue que se le obligó a la imposición de la cópula. Pero, por ejemplo, sucede mucho en la práctica que el Ministerio Público llega en este tipo de delitos de naturaleza sexual con impresiones diagnósticas. Digo, se entiende que la carga de trabajo para las fiscalías es tremenda. Y entonces llegan los ministerios públicos con una impresión diagnóstica. Y la impresión diagnóstica dice, mira, se presentó, la tuvimos a la vista, la perito en materia de psicología tuvo a la vista la persona víctima de la violación de iniciales X, la tuvo a la vista durante 1 hora 30 minutos. Y en 1 hora 30 minutos le practicamos una entrevista psicológica y se determinó que efectivamente presenta rasgos que son característicos de las personas que fueron agredidas sexualmente. ¿Qué va a decir la defensa? Oye, me estás abriendo la puerta. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a traer, te voy a hacer el contrapeso y te voy a traer un informe pericial en materia de psicología de donde se establezca que en 1 hora con 30 minutos es imposible en una sola entrevista poder determinar que efectivamente esta persona, sujeto a agresor, presunto agresor, realmente pudo haberle ocasionado violencia de tipo moral a la víctima y con ello poder haber obtenido el resultado que fue la imposición de la cópula. Y entonces la defensa por ahí va buscando cuáles son las puertas que tiene abiertas. Ahora, el siguiente supuesto. En este caso, lo que nos interesa es saber, la defensa lo puede trabajar desde el momento en el que la persona estuvo detenida.
Esto es que la defensa, por ejemplo, pudo haberlo incorporado como un antecedente de la investigación. Y bajo este antecedente o bajo este acto de investigación, la defensa ya lo tiene listo, va a llegar a la audiencia inicial a decir, ¿sabes qué? Quiero que sea incorporado como dato de prueba, y únicamente se va a enfocar a anunciar el contenido de ese informe. Y solo se va a enfocar a anunciar el contenido de ese informe. Pero podemos tener la otra posibilidad, que la defensa se haya enterado hasta el momento en el que fue citado para la audiencia inicial, y que entonces en ese momento diga, ¿sabes qué? Que sí quiero la duplicidad 144 horas, porque voy a practicar un medio de prueba, y como medio de prueba voy a mandar a llamar a mi perito, que mi perito me elabore un informe pericial y que se presente a esa audiencia, y será desahogado con las reglas que utilizaríamos para desahogarlo en la etapa de juicio oral. Correcto. De tal suerte que podría ser el caso de que el abogado defensor pueda presentar en ese momento el informe si lo tuviera, o nada más anuncia la prueba que practicaría. Si es dato de prueba, debe de traer el informe. Si es medio de prueba, le tiene que correr debido traslado al agente de Ministerio Público con el informe y nos va a presentar a su perito, quien se va a someter a preguntas, interrogatorio, y el Ministerio Público tendrá la posibilidad de formularle un contrainterrogatorio. Y es ahí cuando el juez va a analizar la idoneidad y la pertinencia del material probatorio para hacerle contrapeso a la teoría del caso que presentó la representación social. Qué interesante, abogada. Fíjate que la producción nos avisa que vamos a entrar a la recta final y no quisiera que se nos agotara el tiempo sin antes nos pudieras dar algún dato donde se pueda comunicar nuestro auditorio contigo. Claro, por supuesto. Bueno, mi red social, Facebook, es Nancy Villafán. Mi dirección de correo electrónico es lic.nancyvillafan@gmail.com y bueno, pues me encuentro a sus órdenes, ¿no? Para cualquier duda, digo, se nos fue rapidísimo el tiempo. El tema creo que es sumamente extenso, Sí. pero pues el tiempo manda, ¿no? Y es algo que no podemos detener. Es correcto. Solamente para, bueno, concluir, digamos, con el tema, ¿qué no hacer en esa primera audiencia? ¿Qué no hacer? Bueno, no se puede presentar un abogado defensor que no vaya debidamente preparado a la audiencia inicial. Fíjense ustedes que en la práctica, por ejemplo, cuando no hubo detenido, el Ministerio Público va llegándose de los actos de investigación, va integrando la carpeta de investigación y va requiriendo en diversas ocasiones a la persona a quien se le va a imputar en su momento la realización del hecho constitutivo de delito, lo cita. El Ministerio Público le va a hacer llegar un citatorio si es que tiene la forma de localizarlo. Muchas veces en la práctica van las personas con los abogados y el abogado le dice, no, ¿sabes qué? Que si es el primero no te presentes. Si es el segundo tampoco te presentes. ¡Error! Porque te tienes que presentar desde la primera, porque de lo contrario el Ministerio Público va a decir, mira, lo requerí tantas ocasiones y no se presentó. Quiere decir que sí existe la posibilidad de que se quiera sustraer de la acción de la justicia y le vas a dar herramientas para que en su momento, incluso tratándose de un delito que no es merecedor de medida cautelar de prisión preventiva, el MP diga, mira, es que él solito se puso porque lo requerí y él no se presentó. Incluso también es importante acotar que los abogados, cuando ya acompañaron a la persona a la agencia de Ministerio Público, cuando ya se le invitó a la persona para que rinde una primera entrevista, desde ese momento la defensa, incluso el mismo imputado, tuvo derecho de llevarse copia de los antecedentes de la investigación. Y en la práctica nos llega a suceder que se presenta el abogado a una audiencia inicial y malosamente dicen, es que no vengo impuesto y vengo a solicitarte que se difiera. Error. Es pérdida de tiempo, recurso humano, recurso económico para los órganos jurisdiccionales. Y todo eso el juez en su momento lo va a tomar en consideración para, si el Ministerio Público dice, quiero pedirte medida cautelar de prisión preventiva, estamos faltando incluso a la lealtad que nos rige como abogados defensores. Entonces, si te llaman, consejo, siempre estúdiale y preséntate preparado para poder desarrollar una buena estrategia. Muy de acuerdo. Yo creo que el tema va a dar para seguramente otra invitación y pues le voy a pedir al abogado penalista que nos ayude con esa parte. A sus órdenes. Sí, muchísimas gracias, maestra. Es un placer escucharla siempre. No, hombre, mil gracias, mil gracias. Gracias por la invitación, muchas gracias. Pues muchísimas gracias y bueno, desearles que tengan un bonito día de San Valentín, que ya es mañana. Gracias a todos y pues nos estamos viendo en un próximo programa. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta la próxima, Hasta luego, amigos. gracias, Nos gracias. esperamos de hoy en 8. Muchas gracias. Gracias.